Hecho, pues buenas noches a todas, todos. Un gusto saludarles siempre en este espacio de diálogo y esperando que como cada viernes pues sea un espacio que nos nutra a todos y a todas y del que saquemos algo positivo, no solo para nuestras comunidades, sino para nuestra vida cotidiana. Así que gracias a David por compartir lo que tiene preparado para hoy. A Olver que Mm. va a compartir si hay algo otra persona que vaya a compartir alguna reacción. Así que, pues damos entonces, y bienvenidos, bienvenidas, siéntanse en la libertad de opinar, de compartir o de no hacerlo, pero sí de escucharnos y de tratar de ir compartiendo entre todos y todas lo que pensamos de lo que David nos viene a proponer en esta tarde. Así que, pues bienvenidos. Gracias, Miguel. Hoy quiero tocar el tema del Evangelio, ¿no? Hemos venido explorando un poco, pues, el libro de los Hechos, cómo fue la iglesia. A veces usamos la frase iglesia primitiva, pero en sus primeros años, cómo trabajó. Y un concepto central, obviamente, es el Evangelio, ¿no? Lo que proclamaban. Y y esto obviamente no empieza con los apóstoles, sino con Jesús. Voy a compartir esto. Eh, bueno, desde el principio de los evangelios se resume lo que hacía Jesús en estos términos, ¿no? Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También Marcos empieza su evangelio diciendo, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces, esto es lo que es, esta palabra evangelio resume la predicación o el anuncio de Jesús, pero también en el libro de los Hechos, ¿no? Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, se dice que los apóstoles predicaban por todas partes el evangelio, ¿no? Pero la pregunta, bueno, ¿cuál era ese evangelio? ¿No? ¿Qué significa evangelio? ¿Qué es lo que proclamaban y por qué era evangelio? Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿no? Ahora, hemos heredado la idea en muchas de nuestras tradiciones que el evangelio simplemente es el perdón de los pecados, ¿no? Y cuando se entiende el evangelio de esta forma, lo que se enuncia es que Dios te perdona tus pecados, pero siempre agregan algunas condiciones, ¿no? Primero tienes que creer en Dios y creer en Jesús y creer que Jesús murió por ti y obtuvo el perdón de tus pecados en la cruz. Porque si no crees eso, Dios no te perdona tus pecados, ¿no? Sino que continúas bajo su condenación, su castigo. Y en ese caso, aunque la buena noticia es que Jesús murió por tus pecados y los pecados de todos los seres humanos, su muerte no te beneficia si no crees que Jesús murió por tus pecados. Y luego la otra condición que siempre se pone, esto que menciona Marcos del arrepentimiento, de que tienes que arrepentirte de tus pecados para obtener este perdón. Arrepentirte se entiende en sentido como de lamentar y sentir congoja y remordimiento por haber transgredido, ofendido a Dios, ¿no? Y si no estás verdaderamente arrepentido, por tus pecados, pues aunque Cristo murió por tus pecados, Dios no te va a perdonar, ¿no? Pero si en verdad lamentas tus pecados y pides perdón y confías en la muerte o la sangre de Jesús, Dios te perdona tus pecados y ya no estás bajo sus castigos y ese es el evangelio, ¿no? Eso es lo que se maneja o sea, en muchas de nuestras tradiciones. Y casi el evangelio es de que en lugar de estar enojado contigo y amenazarte con sus castigos, Dios te va a mostrar su amor y su favor, ¿no? Si crees eso y si te arrepientes, ¿no? Yo no creo que ese sea el evangelio
anunciaba Jesús, ¿no? No andaba por todas partes diciendo, vine al mundo para morir por los pecados de toda la humanidad y salvarlos del castigo y la ira de Dios y obtener el perdón de Dios para ustedes, para siempre y cuando se arrepientan de sus pecados. O sea, eso no es para mí lo que andaba proclamando Jesús ni los primeros seguidores, ¿no? Más bien, como acabamos de ver en este texto que acabamos de leer de Mateo 4, nos dice, Jesús predicaba sanando enfermedad, sanando toda dolencia en el pueblo y predicando el evangelio del reino o el reinado, ¿no? Entonces, este evangelio tiene que ver con ese reino o reinado, pero reinado de Dios, pero también tiene que ver con la sanación, ¿no? Que no abarca solamente lo físico, sino también lo emocional, lo espiritual, la liberación, como dice Mateo, de las dolencias, de todo lo que llenaba la vida de la gente de dolor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que llena la vida de la gente de dolor y de sufrimiento, no? Y voy a volver a estas imágenes que me gusta seguir trabajando, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema, no? Y manejo esto, ¿no? O sea, todas estas conductas destructivas, ¿no? Este es nuestro problema, de que decimos sí a todas estas formas de pensar y vivir y actuar, vivimos lastimándonos unos a otros, haciéndonos daño, ¿no? A través de todas estas cosas que menciono aquí, injusticias, egoísmos, mentiras, luchas por el poder, adicciones, vicios, las maldades, no sé, todas estas conductas destructivas. Ese es el problema, bueno, es la mitad del problema, porque la otra mitad es que vivimos en esto y no vivimos en esto. O sea, no solamente es lo que hacemos, sino lo que no hacemos, que es vivir en amor, solidaridad, entrega, compasión, practicar la justicia, preocuparnos por los demás, amarnos unos a otros, no somos indiferentes y apáticos ante el sufrimiento de los demás. Entonces, no solo es lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Y todo esto es lo que genera dolor y sufrimiento, ¿no? En nuestras vidas. Y esto es lo que tiene que cambiar, porque llenamos el mundo de muchos males, de opresión, de conflictos, etcétera, ¿no? De violencia. Entonces, si vamos a gozar del bienestar y ser felices, pues esto es lo que tiene que cambiar, ¿no? Cambiar nuestras formas de pensar y vivir y actuar y todo esto, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? Y por eso, la idea es de que por eso manda a Jesús, ¿no? Para traer como esta otra realidad que los evangelios llaman el reino o reinado de Dios. Ahora, si vemos esta proclamación de Jesús o el principio de su ministerio, uno podría decir, no, pero el problema del que se habla en los evangelios no es simplemente las mentiras y, no sé, la violencia, sino pues habla de las enfermedades, ¿no? Los malestares y dolores físicos. Eso es lo que Jesús está atendiendo, ¿no? Sanando a la gente en lo físico, pues también en lo emocional. Y parece que Jesús viene como más bien a eso, ¿no? Y se podría pensar que todo estas enfermedades y males físicos no tienen nada que ver con la maldad humana, con las injusticias, la violencia, las conductas destructivas y todo esto. Pero lo que hay que entender es la relación entre estas cosas, ¿no? Hay que recordar que Jesús predica en Galilea, ¿no? Es donde él vive y trabaja. Y Galilea está bajo el reinado no de Dios, ¿no? Sino del Imperio Romano, ¿no? Igual que Jerusalén y Judea y toda la región. Y los romanos habían conquistado a los habitantes de esa región casi un siglo antes del ministerio de Jesús. Y bueno, ¿qué buscaban los romanos, no? Supuestamente traían justicia y orden, prosperidad y abundancia, ¿no? Como un sistema bueno para la gente. Y entonces todos debían simplemente someterse a su dominio por su propio bien y cualquiera que se opusiera a ese dominio sería como enemigo de la justicia, enemigo del orden, ¿no?
estaría en contra del bienestar para todos. Bueno, eso es lo que decían los romanos, ¿no? Pero todo eso la gente sabía que no era verdad, ¿no? Los romanos no habían llegado a ayudar y servir y hacerles bien a los pueblos que conquistaban, ¿no? Al contrario, venían a explotar y dominar y poner su voluntad, matar, convertir a la gente en sus esclavos, quitarles sus tierras, sus cosechas, lo que producían, aprovecharse de su mano de obra, tomar sus recursos naturales, aprovecharse de su industria, enriquecerse a costa de la gente, ¿no? Entonces, esa era la realidad que se estaba viviendo en Galilea, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se le trata así a una población, ¿no? Pues se llena precisamente las cosas que describen los evangelios, las enfermedades, las dolencias, la gente está abrumada, la gente ya no aguanta, ¿no? La carga es tanto que no empieza, que empieza no solo a destruir sus cuerpos, ¿no? Sino también quebrar sus espíritus, reducirlos a la esclavitud, destruirlos tanto en lo físico y lo material como en lo espiritual y emocional, ¿no? Y así debemos entender también esta idea de la posesión de demonios, ¿no? Los evangelios hablan mucho de todos los demonios que Jesús expulsa, pero muchos hoy dicen, bueno, esos demonios son precisamente toda la carga emocional y afectiva, todo lo que la gente está sufriendo a manos de los romanos, ¿no? Y bueno, no solamente son los romanos, ¿no? Sino también las autoridades judías que están trabajando con los romanos, ¿no? Entonces, cuando Jesús sale a sanar a la gente y expulsar demonios, está respondiendo a este problema. Y el evangelio, entonces, que él anuncia en ese contexto es que Dios está actuando para cambiar esa realidad, está actuando a través de él para establecer su reinado, su dominio para bien y no para mal, ¿no? Traer una realidad alternativa, ¿no? Una realidad de verdadera paz, no la paz que proclama Roma, un verdadero bienestar para todos, ¿no? Entonces, cuando Jesús viene con ese evangelio, eso es lo que está proclamando, que Dios viene a reinar y gobernar y a traer un mundo diferente a través de Jesús, ¿no? Y recordar también que el problema no solamente eran los romanos, sino también toda la gente, incluyendo sobre todo las autoridades, que se habían convertido en cómplices de los romanos, ¿no? Y que no cuestionaban el sistema violento y devastador que habían impuesto los romanos, sino también, bueno, más bien llamaban a la gente a someterse de forma pasiva y obediente a los romanos y todo eso, ¿no? Entonces, Jesús, cuando proclama su evangelio, no llama a la gente a someterse a todo eso, pero tampoco llama a la gente a levantarse en armas, ¿no? Como otros grupos de judíos, pues eso de rebelarse contra los romanos, pues sería suicidio, ¿no? Sabemos que los romanos aplastaban, ¿no? Y arrasaban con sus ejércitos los que se rebelaban. Jesús más bien llama a una tercera alternativa que es la resistencia, a no someterse a Roma, ni a sus dioses, ni las autoridades puestas por ella, sino más bien a someterse al Dios del Evangelio, el Dios que él estaba proclamando, el verdadero Dios que sí trae paz y justicia y bienestar, pero lo trae para dentro de una comunidad, ¿no? O sea, con una comunidad comprometida con todo lo que representa a Dios, ¿no? Entonces, y esto pues nos lleva otra vez a ver cómo que he manejado estas imágenes, ¿no? De que esta es la comunidad alternativa de Jesús, el evangelio, podríamos decir, que él viene a proclamar, ¿no? De que una comunidad donde la gente está comprometida con esto y también donde dice no a todo esto que destruye el bienestar y trae dolor y sufrimiento y conflicto y todo esto, ¿no? Entonces, lo que hay que notar
al ver todo esto, el problema no es Dios, ¿no? Porque esa forma tradicional de entender el evangelio, que tenemos un Dios enojado con nosotros y Cristo vino como a morir para aplacar su ira y hacer de ese Dios enojado un Dios, como convertirlo en un Dios de amor, ¿no? Bueno, el amor de Dios dice, no, no quiero que estén viviendo en todas estas conductas destructivas, ¿no? Y tampoco se trata, bueno, si vuelvo a esta imagen, tampoco se trata de que Dios simplemente diga, yo les perdono todo esto, ¿no? Yo les perdono sus injusticias y sus conductas destructivas y sus mentiras, yo se los perdono, porque Cristo murió por ustedes y ya no estoy enojado, ¿no? O sea, eso sería convertir a Dios en un cómplice de todo esto, ¿no? Entonces, por eso hay que cuestionar esta idea, ¿no? Y rechazar la idea de que Dios envía a su Hijo para morir y sufrir en lugar de otros el castigo que sus pecados merecían, ¿no? O sea, el problema no es el perdón. Dios puede perdonar a quien quiera, ¿no? Pero si yo simplemente perdono todo esto que está en la pantalla, pues eso no soluciona el problema, ¿no? Porque el problema, eso hasta puede empeorar el problema, ¿no? Porque la gente dice, pues podemos seguir en todo esto y a Dios no le importa, ¿no? Entonces, por eso hay que insistir que, que, que Jesús, su trabajo es ¿no? De quitarnos de ahí y llevarnos a esto, ¿no? Ese es el evangelio, ¿no? No viene a morir, sino traer una nueva realidad, ¿no? Pero al trabajar a favor de esta nueva realidad, ¿no? Significa decir no a todo esto, y eso es lo que mete a Jesús en problemas, ¿no? Y también significa, al decir que, bueno, por eso tenemos aquí la cruz, o sea, si trabajas a favor de esto, pues va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber sacrificio, ¿no? Porque vas a tener que pagar un precio, ¿no? Pero el proyecto de Jesús es crear esta nueva realidad que relaciona con el reino o el reinado de Dios, ¿no? De llevar a la gente a ser salva de todo lo que destruye su vida y no les permite tener esa paz y ese bienestar que Dios quiere, que significa abandonar todas estas conductas y comprometerse con todo esto, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de salvación, salvación es estar aquí, ¿no? Tener todo esto, estar rodeado de hermanos y hermanas que en verdad te aman y te cuidan y se preocupan por ti, están pendientes de tu bienestar, ¿no? Gente que está plenamente comprometida contigo y tú también con ellos y ellas, ¿no? Y que sabes que van a estar contigo en todo momento, en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, formar parte de una comunidad así, ese es el evangelio, ¿no? Pero también se paga un precio, ¿no? Como vemos en el caso de Jesús mismo, ¿no? Pero lo importante es que en esta comunidad encuentras todo lo que Jesús andaba buscando para la gente, esa sanación, salud, alivio, esperanza, paz, seguridad, acompañamiento, comprensión, o sea, todo lo que te permite estar sano y tener bienestar. Entonces, ese es el evangelio. No que Cristo murió para aplacar la ira de Dios. O sea, esa no es la idea de Jesús, ¿no? Sino más bien lo que proclama el evangelio es que cuando tú sigues a Jesús y te comprometes a vivir como parte de esta comunidad que Dios ha establecido por medio de Jesús, vas a encontrar vida y bienestar y todo lo mejor en este mundo. Entonces, esa es la buena nueva, la buena noticia que Jesús proclama, ¿no? Pero precisamente porque es una comunidad de resistencia contra los sistemas y grupos del poder que buscan manipular y controlar a la gente y dominarla, ¿no? Pues también choca esta comunidad con esos poderes y autoridades, ¿no? Y eso es lo que hemos visto lleva a la cruz, ¿no? Los esfuerzos de Jesús por establecer esta comunidad llevan al conflicto con esos poderes y autoridades que buscan silenciarlo, acabar con él,
Cuando eso sucede, Jesús tiene que tomar una decisión, ¿no? Que si va a seguir adelante en sus esfuerzos por formar esta comunidad, seguir comprometido con ese evangelio, seguirlo proclamando, o si se va a echar para atrás, si se va a callar, si va a tratar de salvar su vida frente a la oposición de las autoridades que buscan silenciarlo. Y bueno, como todos sabemos, Jesús opta por decir, no, yo no me callo, no me echo para atrás, yo sigo adelante. Y el resultado fue la cruz. Jesús paga esa decisión con su vida, pero gracias a eso logró que esta comunidad alternativa de resistencia se hiciera realidad, ¿no? Y así como los poderes y las autoridades de entonces se opusieron a Jesús, queriendo silenciarlo y acabar con él, pues buscan hacer lo mismo con sus seguidores. Es otro tema que vemos en los hechos, ¿no? Cada vez más la violencia contra los seguidores y las seguidoras de Jesús también va a un aumento, pero por las mismas razones, ¿no? Ven este evangelio como una amenaza, precisamente porque es una comunidad de resistencia, ¿no? Porque ven que en lugar de simplemente mandar a la gente a someterse a ellos como autoridades, ¿no? Más bien lo que proclaman es que, bueno, es lo que digo, este evangelio, ¿no? Que no es la muerte de Jesús o que Jesús aplacó la ira de Dios o algo así, sino el evangelio lo que proclama es que si uno sigue a Jesús como su Señor, entra a formar parte de esta comunidad de resistencia, comunidad de seguidores y seguidoras, ¿no? Identificándose con todo lo que representa esa comunidad, comprometiéndose a vivir en solidaridad con los demás, uno encuentra la verdadera vida y la verdadera paz, el verdadero bienestar, como dice Jesús, no la paz que da el mundo, sino la paz que da a Él. Eso significa en muchos momentos morir, bueno, a veces morir, ¿no? Pero sufrir más bien, este, y ser objeto de rechazo, odio, agresiones y todo esto. Pero ese es el precio que a veces uno paga por formar parte de esto, igual que Jesús, ¿no? Pero al mismo tiempo ese evangelio proclama que aquí vas a encontrar una verdadera familia, una comunidad de hermanas y hermanos comprometidos contigo, ¿no? Y en esta comunidad el que reina y gobierna, pues no es un sistema humano que va a ser opresivo, sino Dios mismo, un Dios de gracia, de amor incondicional, ¿no? El Dios que lo único que busca es tu bienestar y felicidad con el bienestar y la felicidad de todos los demás, ¿no? Y por amor a todos, entonces lo que pide, exige Dios es que tú también te comprometas con todo lo mismo, ¿no? Porque así vas a encontrar la verdadera salvación o sanación que vino a traer Jesús, ¿no? Bueno, entonces, esa es la comunidad que nace de la cruz y este es lo que para mí es el evangelio que proclama Jesús. Y voy a terminar nada más con unas preguntas, ¿no? O sea, nuevamente, aplicando esto a nuestra realidad hoy, ¿no? Esa es la comunidad, si esa es la comunidad que nace de la cruz, volvemos a estas preguntas. ¿Somos nosotros en verdad esa comunidad? ¿No? Ese es el evangelio que nosotros estamos proclamando, no solo en palabras, ¿no? Sino en hechos. Lo estamos viviendo, ¿no? O sea, si ese es el evangelio que proclamaba Jesús, nuestro evangelio es el mismo, ¿no? Entendemos nuestro objetivo como de la misma forma, como la formación y el fortalecimiento de esta clase de comunidad donde todos puedan encontrar vida y sanación y salvación y perdón y gozo y paz y esperanza, todo esto. Eso es lo que encuentra la gente en nuestros espacios como congregaciones, como iglesia, como comunidades de fe, ¿no? Entonces, bueno, les dejo esa pregunta de que si realmente así estamos entendiendo el evangelio y si realmente la gente está entendiendo
ese evangelio, o sea, se asocian nuestras comunidades con ese evangelio y dicen, ah, eso es lo que representa, no sé, esta congregación o esta iglesia. Y si no, pues, ¿qué es lo que haría falta para llegar a proclamar mejor ese evangelio y ser esa clase de comunidad, ¿no? Bueno, termino con eso. Olber, tenía que terminar a tiempo para darle tiempo a Olbert. Se tiene que ir un poco antes, pero es el que nos va a dar su reacción. Entonces, adelante, Olbert. Creo que ya te conocen la mayoría, pero no sé si quieres presentarte brevemente y luego escuchamos tus comentarios. Muy bien. Muchas gracias, David, por tu reflexión y por la oportunidad también que me dan para poder compartir con ustedes esta noche. Eh, bueno, soy salvadoreño, eh, radicado en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, y trabajando para un ministerio que se llama Múdate, que prácticamente procura eh, dar testimonio de la fe cristiana en barrios de contextos difíciles en América Latina. Y bueno, por lo mismo me ha tocado viajar un poco en estos últimos meses y bueno, aún estoy afuera extrañando el frío de la Ciudad de México, aunque en este momento esté un poco caliente. Pero, pero bueno, si supieran por acá cómo está, creo que entenderían. Bien, yo creo que partir de tu pregunta, de si estamos siendo realmente comunidades de, de fe, comunidades cristianas, o qué es lo que estamos haciendo. Y esto me lleva a hablar quizás desde mi experiencia en Tepito. Ustedes, muchos sabrán la fama que le precede a este barrio, ¿no? Y depende de quién le pregunten, casi todos pueden decir que han tenido malas experiencias. Eh, es violento y no quiero negar que sea violento, sin duda que lo es en más de algún momento, en muchas áreas, pero también rescatar lo que ahí se vive. Pero yo quiero hablarles acerca de, por ejemplo, son muchas iglesias evangélicas, pero mm, casi todas sin una mayor identificación con el barrio. Eh, o sea, en el barrio se viste de una manera, ¿no? Bien particular, uno sabe, camina en el centro, ¿no?, de la Ciudad de México y ve a alguien y uno dice, ah, este definitivamente tiene que ser de Tepito o de Ixtapalapa, uno sabe, ¿verdad?, que es alguien de barrio. Pero a la iglesia no se puede ir de esa manera porque implica hay un código de vestimenta específico que hace que nos identifiquemos como cristianos, ¿no? Como que si eso fuese lo que marca nuestra praxis cristiana. Entonces, no hay una identificación mayor de la iglesia con el barrio. Entonces, no hablan un lenguaje que el barrio no habla, y además no hay una práctica de fe que sea contundente o que sea realmente, que marque pues la vida de las personas. No significa que todas las iglesias son así. Yo quiero ponerles un ejemplo o sea, casi todo ahí está grafiteado, ¿eh? Siempre hay grafitis por todas partes. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que ahí hay una iglesia presbiteriana o metodista, perdón, una iglesia metodista, que no tiene ningún grafiti, ninguno. Y un poco conociendo y la historia, y me interesó eso porque, o sea, ¿por qué todas las demás iglesias sí están grafiteadas y esta no? Y me doy cuenta que resulta que esta es una iglesia abierta para la comunidad, o sea, ahí eh, muchas directivas de diferentes organizaciones del barrio se reúnen ahí. Sirve también para muchas veces en situaciones de emergencia como lugar seguro. Siempre se ha activado cuando han habido algún tipo de catástrofe, ya sea con un incendio en el barrio, que el año pasado, por ejemplo, hubo uno, y la iglesia estuvo rápido, abrió las puertas para la gente que necesitaba.
en fin, una iglesia cercana al barrio. Y muchas veces si no hay una práctica así, no estamos siendo realmente incidentes. Y es un poco lo que creo que el ministerio de Jesús nos encamina a eso, ¿no? La incidencia que hay, pero no una incidencia de convertir personas, ¿no? De convertir almas y porque se van a ir al infierno o porque hay que salvarlos del pecado, porque va más allá de eso, creo. En una cuestión práctica del día a día. Y yo pienso en este ministerio de Jesús realizado a los márgenes del centro, en la marginalidad, usando esta figura de centro y periferia, también la periferia del centro de poder que era Jerusalén. Y en Nazaret, donde no hay, donde hay un lugar donde muy difícilmente puede surgir algo bueno, como dicen muy bien los evangelios. Pero el evangelio de Jesús no va del centro hacia la periferia, sino que desde la periferia hacia el centro. Ese es el camino que lleva. Y va hacia el centro no para decir que dar una complacencia al poder, sino que más bien para cuestionarlo, para tener una voz profética. Y es muchas veces lo que nos hace falta, tener una voz profética que denuncie, pero una voz profética también que sea coherente. Y es ahí donde creo que tenemos un serio problema. Estaba viendo recién hace unas semanas algunos datos sobre el crecimiento de la iglesia evangélica en El Salvador, por ejemplo. Anda porcentualmente igual que la iglesia católica. Pero cuando uno va a la identificación de factores como el tema de violencia, más allá de la violencia pandilleril que aquí afectó mucho, eh, a cualquier nivel o tipo de violencia, son altísimos. O sea, no hay una coherencia entre ese número, ese porcentaje de la población que se dice cristiana con, con la práctica o con la vida cotidiana de la ciudadanía. Y, por ejemplo, contrastando esto de los datos del porcentaje de cristianos en El Salvador con el número o con el porcentaje también de abusos y violaciones sexuales a menores. Prácticamente cada 3 minutos hay un menor abusado o violado en este país. Entonces, no hay una coherencia entre lo que se dice ser con lo que se hace. Entonces, yo sí creo de que el modelo a lo que Jesús nos está llamando y que bien David nos ha expuesto esta noche y nos ha venido retando todo en las anteriores sesiones, tiene que ver con la creación de comunidades, más allá de el tema organizacional en la que la iglesia está metida mucho en el tema de mercantilismo también, tiene que ver más con cómo somos comunidad y de esa manera ser coherentes con los lugares donde estamos. Preguntarse siempre cómo reaccionaría el barrio o el lugar donde estamos si la iglesia se va, si la iglesia se va al día siguiente. ¿Extrañarían a la iglesia o simplemente celebrarían? En muchos casos creo que celebrarían que se han ido. Entonces, ¿cómo estar también pendiente entonces de esto? Pero por otra parte tiene que ver con la identificación con aquellos que sufran, ¿no? Cómo como iglesia estamos dando consuelo, cómo estamos caminando con aquellos que por una u otra razón son marginalizados o violentados. Y yo creo que desde mi experiencia en El Buen Pastor, yo puedo decir de que no somos una comunidad grande en cantidad de personas que llegan, pero la incidencia que tiene, el compromiso que tiene, va más allá del tema numérico. Yo creo que, para cerrar ahí, eso es lo que creo que se necesita, ¿no? Sin duda que el Buen Pastor también
tiene muchas otras, unas cosas que podemos decir, no somos perfectos, pues, habrá muchas cosas que mejorar, pero ¿cómo evitar pensar en que los números nos dan el éxito, por decirlo así, y caemos en esta idea del éxito latría y, y más bien estamos pensando en cómo acompañamos a quienes sufren, a quienes son violentados? Yo creo que ese es como el camino que debemos de seguir. Eso es lo que Jesús nos enseña en todo su camino, y creo que para realmente tener un impacto necesitamos ser discípulos de esa manera, ¿no? De ser discípulos de Él, y, ah, y ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Esa es mi reflexión. Y tengo que salir ya merito, así que un gusto y ya les estoy extrañando, ya espero ya llegar pronto por ahí. Gracias, Oliver. Gracias por compartir eso. Sí, bueno, llama la atención el ejemplo que pones de esta iglesia, ¿no? Ahí en Tepito, pero, o sea, ¿qué representa esa congregación, no? Diríamos que a lo mejor, bueno, para esa comunidad representa lo que representaba Jesús en Galilea para la gente. Alguien que está con nosotros, que nos acompaña, que quiere escuchar nuestros problemas, que, como decía Olbert, ¿no? Que camina con los marginados, los violentados, que busca dar consuelo. Ese es el evangelio que proclamaba Jesús, ¿no? Y lo que quería hacer en mi presentación era contrastar ese evangelio con el evangelio que dice, bueno, lo que a muchos nos enseñaron, ¿no? Que vea a la gente, arrepiéntanse, pecadores, Dios está enojado con ustedes, y si aceptan a Jesús, entonces ya pueden salvarse de su ira, ¿no? Pero, o sea, si proclamamos ese evangelio, entonces salir con la misma actitud hacia la gente, decir, todos ustedes están condenados y no sé qué, y si no creen en Jesús, Dios los va a destruir y a acabar con ustedes, ¿no? Mientras el mensaje de Jesús, vuelvo a lo mismo, ¿no? Igual como Juan, inclusive diríamos que Juan fue el primero que noten cómo se escucha ese arrepiéntanse, si lo vemos de esta forma. Arrepiéntanse no es una amenaza, simplemente es decir, dejen estas cosas que estamos viendo en la pantalla, dejen de vivir en todo esto por su propio bien, ¿no? Y dejen de no practicar esto, ¿no? Y entonces el evangelio es de que ustedes, si también dicen no a todo esto, ¿no? Que Dios lo dice no porque quiera castigarlos, algo así, sino porque esto está destruyendo su vida, y diciendo sí a eso, eso es lo que significa arrepentirse, ¿no? Y el evangelio entonces es esto, ¿no? De que si sigues a Jesús, tu vida va a estar llena de estas cosas, ¿no? Y la pregunta es si realmente estamos proclamando ese evangelio. Hoy tenemos suficientes, yo creo, para formar dos grupos. Vi que Elizabeth había levantado la mano. No sé si quieres compartir algo, Elizabeth, o nos dividimos primero en dos grupos y podríamos platicar un poco Eh, más. sí, estaba pensando en otras cosas acerca de la vida y la muerte de Jesús, como estoy de duelo, he estado Ajá. reflexionando mucho acerca del tema y pensaba, por ejemplo, en el dolor de sus amigos, de su familia, de sus seres queridos, de perder a Jesús después de cómo vivieron tanto tiempo con él. Lo amaron tanto y Jesús los amó tanto a ellos que resucitó para que lo pudieran ver. Ahora, hay personas que no creen en la resurrección. Yo sí creo porque yo he tenido experiencias de ese tipo con mis seres queridos, que vienen, que mueren, pero que igualmente me vienen a ver, me visitan. Ese tipo de experiencias ya las he tenido. Y también es una experiencia bonita, de amor, no es algo así como algunas personas dicen, oh, esta persona se murió, me vino a asustar. No, mi experiencia con mis muertos es muy linda. Siempre que me encuentro con ellos es un instante como de cariño y de amor. Pero estos encuentros que se dan
por lo que yo he conversado con otros deudos, tienen que ver con el amor mutuo que existe entre el deudo y la persona que ya no está. Una chica me contó una vez, una alumna, que se había suicidado su hermano y ella no se había alcanzado a despedir de él y que un día lo soñó y que el día siguiente, cuando despertó y se le había aparecido su hermano, todavía sentía como el olor del hermano en la cama donde habían dormido los dos juntos, como el olor del cuerpo, ese tipo de apariciones que están relacionadas al amor que tenemos por las personas. Fue tan grande el amor que sintieron estas personas por Jesús y Jesús por las personas con las que compartió, que decidieron compartir su memoria de alguna forma, ¿cierto? Porque Jesús no escribió un testamento, no dijo, voy a escribir aquí lo que tienen que hacer, sino que fue una relación en que quienes lo amaban pudieron preservarla. Me imagino yo que de generación en generación, en algún momento alguien dijo, mejor escribamos esto, para que pase a la posteridad, para que nunca olvidemos quién fue Él para nosotros. Y en este momento, como comunidades cristianas, como tradición cristiana, tenemos el Evangelio. Gracias al amor que Jesús compartió con otras personas que lo conocieron y luego otras personas escribieron acerca de él, pero está este testimonio, esta memoria que trasciende, que compartió en vida. Evidentemente la muerte, una muerte trágica, así violenta, también es muy impactante, pero llevó a estas personas que eran sus seguidores también a asumir riesgos importantes, a poner en riesgo su vida también, a querer vivir y morir para servir a Cristo. Y gracias también a esas comunidades es que nosotros ahora podemos disfrutar y saber quién era Jesús. Porque, eh, digamos, si no existiese esa como ese amor por querer inmortalizarlo, por así decirlo, gracias a los testimonios de fe no sabríamos de Jesús. Si no tuviésemos las comunidades cristianas que resistieron y después tuvieron que resistir al Imperio Romano también, no tendríamos la iglesia. Entonces, estoy pensando en que fue tan impactante la forma en que Jesús vivió, también como murió, que ha trascendido ese amor hasta el día de hoy. En eso estaba pensando. Gracias, Elizabeth. Y creo que es otra cosa que podríamos decir de ese evangelio, ¿no? Ese evangelio que proclama Jesús genera amor en la gente, ¿no? Este amor espontáneo que vemos en los discípulos, ¿no? Mientras el mal llamado evangelio muchas veces que busca convertir a la gente por temor y todo eso, no produce amor, o sea, es como ser salvados de un Dios enojado, airado y todo eso, pero no, o sea, lo que atrae no es el amor de ese Dios, sino simplemente ser salvos de sus castigos o algo así. Bueno, como decía, yo creo que tenemos suficientes voy a intentar con tres grupos de tres personas y me uno tal vez a alguno de los grupos y si no tenemos suficientes podemos hacer, puedo manejarlo para reducirlos a dos, pero les invito a formar parte de un grupo bueno, ustedes pueden buscar, bueno, responder a estas preguntas de que si en verdad somos esa comunidad, si hemos entendido bien este evangelio y todo eso, vamos a dividirnos un rato y después regresamos, ¿no? Entonces voy a intentar con tres y si no, pues lo reduzco a dos. Entonces tendrían que aceptar unirse a algún grupo. Mm, Sí, tal vez voy a...
Está bien. Por error, paré la grabación, entonces la voy a iniciar otra vez, pero escuchamos a los demás. Sí, algo Sí, así, sí, sí. algo así. Bueno, ojalá que va a venir, pero él todavía está guardando cosas. No, Disculpe. está bien, está bien. Saludos, muchos saludos Ok, gracias. Y tiene mucho trabajo porque la vez pasada también estaba dando una plática, no me acuerdo si para primera comunión o que Así a 15 es. años, ya me acordé. Ajá. Bueno, Tomamos unos minutos para escuchar lo que dijeron en sus grupos o lo que no alcanzaron a decir. No sé. No tanto lo que comentamos, pero ¿qué tan utópico es lo que nos planteas, David, para la iglesia? ¿Qué tan viable es que podamos tener comunidades de ese tipo? Y también la pregunta sería, ¿los discípulos de Jesús entendieron eso? Porque había dos hermanitos que se estaban peleando por tener lugares de prioridad, de estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. No sé si totalmente Pablo entendió el mensaje del reino, porque él casi no habla del reino de los cielos, aunque las comunidades que él establece sí tienen ciertos visos, o su mensaje de Pablo tiene mucho de este tipo del amor, sobre todo, ¿no? El amor, pero las comunidades como que no se adaptan a este estilo totalmente, ¿no? No digo que nada, ¿no? Pero sí. O también como en el libro de los Hechos, Lucas no nos habla mucho de las comunidades que se desarrollaron en esos tiempos, como la de Samaria, como la de Antioquía, y cómo vivían ellos. Casi siempre lo que tenemos es más lo doctrinal, y no sé si qué tanto es viable ello, ¿no? Bueno, sí, es una buena pregunta. Lucas sí presenta en Hechos 2 y 4 esta como comunidad ideal que tenían todo en común y todos, muchos dicen, no, pues muy idealista. Es interesante las cartas de Pablo. Él siempre les está diciendo, bueno, poniendo estos valores, aunque no usa la palabra reino de Dios casi, pero siempre lean Romanos 12, lean los frutos del Espíritu en Gálatas, lean Primera de Corintios 13, o sea, está siempre enfatizando estos valores, pero al mismo tiempo, como tú dices, siempre la gente está muy lejos, ¿no? Vemos en Corinto, ¿no? Hay un montón de problemas que están divididos, están peleándose, están, hasta demandando en los tribunales a sus hermanos y cuando celebran la comunión, dice la Santa Cena, dice Pablo que están divididos y no se están preocupando por los demás. Entonces, la realidad es como lo que tú dices, es muy difícil, o sea, llegar a esto, ¿no? Pero algo que me gusta manejar, esto lo tomo de John Sobrino, ¿no? Cuando habla de la utopía. Otros teólogos de liberación dicen, la utopía sería como llegar a este ideal, ¿no? Y nunca vamos a llegar ahí, siempre vamos a estar como más abajo, pero eso sirve para decir que si estamos un poco más cerca, un poco más lejos, o sea, manejamos ideales no para decir que podemos llegar a esto, pero podemos como, si siempre tenemos la utopía delante de nuestros ojos y decir, tenemos que llegar a esto, o sea, ese es el mensaje, entonces como que cada vez vamos a estar como esforzándonos más para aproximarnos un poco más a eso y no estar tan lejos, pero, o sea, la historia, como tú dices, ¿no? O sea, la iglesia siempre ha estado muy lejos de ese ideal y creo que mucha evidencia de eso en el Nuevo Testamento, ¿no? Pues, ¿algún comentario más o vamos cerrando? Mateo.
Elizabeth. Sí, yo compartí con mis compañeros un poco acerca de lo que es la esperanza. Tengo un profesor que decía que la teología, o sea, que la ciencia describe el mundo como es, decía, y la teología como la imaginamos, que podría llegar a ser la realidad. También les contaba que había un director de orquesta que decía que los sueños eran como las estrellas. Nunca podíamos alcanzarlas, pero guían nuestros pasos. Entonces, con esas dos frases que no son mías, quería comentar que es importante pensar siempre en la esperanza. De hecho, no sé, Paulo Freire escribió acerca de la pedagogía de la esperanza, que si bien es cierto, es importante ser críticos para hacer un análisis de cómo están nuestras comunidades, siempre es importante pensar que tenemos esperanza en llegar a ser como Dios quiere que seamos y que contamos con la gracia de Dios para ello. En el fondo, yo me pongo a disposición de mi servicio al Señor y confío en Él y tengo esperanza de que Él va a hacer las cosas que son buenas. No se trata de no esforzarse, sino que de pensar en la gracia, ¿cierto? Que Dios nos da las cosas, nos hace un encargo, nos da una tarea, nos da una encomienda y nosotros la llevamos a cabo con disposición y siempre con esperanza, porque Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos para llevar a cabo esa tarea. Eso quería compartir. Gracias, Elizabeth. Veo que también Miguel, adelante, Miguel. Sí, es que me estaba acordando con lo que dijeron los dos después de la reacción del hermano René. Me acordaba de esta frase que también menciona mucho mi tía Miriam, pastora luterana de ahí de El Salvador, pero boliviana. De una frase mal atribuida a Galeano, que realmente es de Fernando Birri, la del horizonte, ¿no? Y lo relacionaba con lo que decía Elizabeth. Yo creo que más allá de saber si vamos a lograr ser esa comunidad tan alternativa como la que nos presentas o nos has presentado en todas estas series de diálogos, el saber que hay la posibilidad de alcanzarlo es lo que nos ayuda a caminar, ¿no? Y eso que en términos ideológicos se llama la utopía, que dice Fernando Birri, que es la que nos ayuda a caminar porque tú la quieres alcanzar y caminas 2 pasos y ella se aleja 2 pasos más y el horizonte 10 pasos más aún, pero nos ayuda a seguir caminando. Creo que eso si lo vemos desde la perspectiva espiritual cristiana, pues es eso, ¿no? Probablemente no vamos a lograr ser una comunidad perfecta, pero sabemos que caminamos hacia allá y eso nos ayuda a estar revisando constantemente nuestro actuar, pero también a saber que hay esa esperanza de que si bien no somos perfectos, podemos caminar hacia ese horizonte de decir sí a toda esa y más aún de lo que tú nos has presentado, ¿no? Entonces, eso que en términos ideológicos llamamos utopía, para mí puede ser, como bien dice Elizabeth, esperanza y fe, ¿no? Caminamos con esperanza y nos movemos por fe, ¿no? Porque sabemos que Dios está de alguna manera también acompañando nuestro camino. Eso quería comentar nada más. Gracias, Miguel. Y quiero terminar, bueno, relacionando lo que acaban de decir con algo que les quería compartir. Vamos a tomar una pausa. Hemos estado haciendo estos diálogos desde septiembre y quería anunciar que por lo pronto vamos a tener como dos reuniones más el próximo viernes y el siguiente viernes. Y luego en junio yo voy a tomar un pequeño descanso, voy a estar viajando un poco este verano y esto lo platicamos un poco con Miguel, para también, bueno, él ahorita va a compartir algunas ideas de cómo vamos a continuar esto, pero antes de hacer eso quería comentar la próxima semana y tenía en mente trabajar un poco lo del Espíritu Santo en esta comunidad que nos recordó la última vez René, que dejamos pendiente ese tema y no lo hemos manejado mucho y este domingo es Pentecostés. Entonces quiero trabajar eso un poco la próxima semana y luego el siguiente viernes trabajar un poco en base a esto, ¿qué es evangelización? ¿Qué es misión? ¿Cómo entendemos la misión y la evangelización? Y como digo, después vamos a tomar un descanso en junio y julio y ya veremos cómo retomar este espacio, yo creo,
en agosto, no sé, eso lo vamos a ver. Miguel quería hablar un poco también de este tema. Adelante, Miguel. Sí, gracias, David. Más bien la propuesta es, creo que hemos tenido de septiembre para acá un espacio que poco a poco también se ha ido convirtiendo en un espacio de un diálogo que empezó como muy académico y que después fue aterrizando muy en lo comunitario y hasta en lo personal. Y como yo decía en el grupo hace rato, para mí, por ejemplo, ha sido algo maravilloso el poder escuchar desde diferentes perspectivas en base a lo que David siempre nos da como provocación en el texto, ¿no? Entonces, vamos a tener estas dos sesiones. La propuesta que tenemos desde Buen Pastor para darle continuidad, primero es, pues, escucharnos, ¿no? Para ver si queremos continuar con el espacio, que eso es lo principal. Y para eso la propuesta sería que en junio, quizá no seguidas, sino alternadas, cada 15 días, el primero y el tercer viernes de junio, por ejemplo, poder encontrarnos, quienes hemos estado en los diálogos, quienes hemos participado, no importa si fue uno o tres o todos, y escucharnos un poquito como en el mismo tiempo, quizá un poquito menos, quizá de 7 a 8, cómo nos sentimos, que si nos parece que el espacio pues aporta algo a nuestra vida, a la comunidad a la que pertenecemos o al contexto en el que nos movemos. Y en otra reunión también escucharnos para ver cómo le podemos dar continuidad al espacio, ¿no? ¿Qué propuestas también tenemos? Hay que recordar que este no es el espacio de David, ni de Buen Pastor, ni de La Flatter, sino que es un espacio de todos y todas. Y entonces es un momento también en esta pausa que va a tomar David para escucharnos y para ver qué perspectivas tenemos y qué proyecciones tenemos también para este espacio y entre todos armarlo. Después de eso, la intención sería sentarnos nuevamente con David, con Hugo, con algunas otras personas para poder plantear lo que podría ser la segunda temporada, por decir así, de los diálogos, ¿no? Ya no sabemos si son diálogos en torno a la cruz, ya veremos qué va sucediendo, pero por ahí esa es la propuesta. Si están de acuerdo, lo vamos reafirmando. Tenemos todavía 2 viernes más con David y de ahí pondríamos fecha en esos viernes para vernos 2 veces más quienes quieran y puedan del espacio y entonces plantear bien cuál sería la continuidad, si seguimos con el mismo formato u otro, el tiempo, los días, los horarios, todo eso, ¿no? No sé si les parece, si les hace sentido también y así podemos ir planificando. Eso queríamos comentar. Y obviamente también agradecer desde Buen Pastor a David, pero también a todos ustedes y a todas ustedes que pues han hecho posible que el espacio desde el 22 de septiembre haya parado, creo que solamente Día de la Madre y en 1 o 2 fechas ahí que se atravesaron. Entonces, pues gracias por la pertenencia a este espacio, por también adueñarnos de este espacio y pues esperamos que si la propuesta la aceptan, pues podamos hacerlo de esta manera en un futuro cercano. No sé cómo ven. Muy bien, entonces, pues así lo podemos dejar. Si ustedes tienen ideas que quieren compartir y todo eso, pues adelante, nos pueden compartir. Pero sí, la idea es seguir adelante y este espacio ha sido como para experimentar un poco con cosas nuevas, probando diferentes temas, diferentes enfoques en torno a la cruz y todo esto, que es lo que hemos hecho en estos meses, ¿no? Entonces, la idea es seguir como probando cosas nuevas, no sé, escuchando también otras voces. La idea es dialogar, como habíamos visto, ¿no? Entonces, eh, pues los invito a compartir sus ideas si pueden y si no, pues también estaremos manteniéndolos informados, ¿no? Muy bien, pues con eso yo creo terminamos y les recuerdo, tenemos el próximo viernes, el siguiente viernes seguiremos trabajando estos temas. Gracias. Nos Bueno, vemos. Buenas nos vemos. noches, Muchas gracias. gracias. Pero, Mateo, buenas noches. Bendiciones a todos. Hasta Igualmente. luego. Buenas noches.